¿Seguro que solo vas a cenar? El semáforo se puso en verde. No respondió. No de inmediato. Solo se quedó mirando al frente como si yo no hubiera dicho nada. Sus dedos se tensaron sobre el volante, la mandíbula le tembló apenas, casi imperceptible, pero lo vi. Ahora siempre noto ese tic. Luego se rió. Breve, vacía, no empieces. Sí, la miré. No me devolvió la mirada. Nunca lo hace cuando miente. El GPS decía que el restaurante estaba a 12 minutos, pero yo ya sabía que no iba a comer allí. Había cambiado el nombre en su calendario. Lo había visto. La invitación decía cena de ensayo. No conocemos a nadie que se case. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí sentado. Pasajero en su coche. Pasajero en mi propia vida. Aparcó a 2 calles de la cena falsa. Dijo que caminaría el resto. El ballet es demasiado lento. Eso era nuevo. Siempre se quejaba de caminar con tacones. Me dio un beso en la mejilla, como siempre hace cuando quiere que me sienta culpable por cuestionarla. Luego se bajó. Yo me quedé en el coche. La vi pasar de largo la esquina donde estaba el restaurante y girar a la izquierda. Dirección equivocada. Y justo en ese momento pasó algo raro. No me enfadé. No lloré. Me reí, porque 5 minutos antes había deslizado algo en su bolso. Un sobredoblado. Una sola línea escrita en tinta roja. Adelante. Ve. Pero en el momento en que cruces esa puerta, nuestro matrimonio termina. Ni se te ocurra volver. Aún no lo había leído, pero lo haría pronto. Y cuando lo hiciera, todo empezaría a desmoronarse. Porque esa noche no era solo una cena. Era una trampa. Y ella no tenía idea de lo que le esperaba cuando regresara. Si es que se atrevía a hacerlo. Me quedé en el coche exactamente 7 minutos después de que dobló la esquina. No era suspenso. Era cálculo. Necesitaba tiempo para sentirse segura. Para creer que lo había logrado otra vez. Ya conocía sus patrones. No porque fuera un genio, sino porque el corazón roto te convierte en detective. Quieras o no. Mientras esperaba, miré el tablero como si pudiera explicarme cómo habíamos llegado a esto. Todavía había migas de su barra de granola favorita en el portavasos. Su perfume aún flotaba débilmente en el aire. Por un segasterisco. Casi estiro la mano hacia su chaqueta, colgada en el asiento trasero. Por costumbre. Así de enfermo me había dejado esto. Alargando la mano hacia ella como si nada estuviera mal. Pero no lo hice. Saqué el teléfono y abrí la app de rastreo. La que juré que nunca usaría. La que instalé la semana pasada después de encontrar un recibo de un motel a 1 hora de distancia. Con fecha del mismo fin de semana en que supuestamente estaba en un retiro de bienestar con su prima. Claro, ahí estaba. Un punto rojo parpadeando en la pantalla. Ahora detenido en 242 Freeway. No el restaurante. Ni siquiera cerca. Encendí el motor y la seguí, manteniendo varios coches de distancia. No quería que me viera. Aún no. Aparqué frente a la casa. Una casa que no reconocía. Con luces encendidas. Y un Audi plateado en la entrada. Un coche que sabía que pertenecía a un hombre. Un hombre que una vez me dijo que solo era un consultor que había conocido por un amigo. Se llamaba Nathan. Había visto su nombre aparecer 2 veces en nuestra factura telefónica. Una a la 1:41 de la madrugada, esperé otros 15 minutos. Tiempo suficiente para que se acomodara. Tiempo suficiente para que encontrara el sobre en su bolso. Y entonces, justo como lo esperaba, su nombre iluminó mi pantalla. 1 vez, 2, 6. No contesté. Luego escribió, ¿qué es esto? Después, ¿me estás siguiendo? Y finalmente, estás loco. Tenemos que hablar ahora. Ahí lo supe. No había ido allí para terminar nada. Había ido porque creía que yo nunca haría nada al respecto. Pensaba que seguiría en silencio, fingiendo no ver lo que tenía delante, esperando como un perro apaleado por migajas de su tiempo y su afecto. No esta vez. Salí del coche y caminé hacia la casa. No para tocar. No para pelear. No estaba ahí para hacer una escena. Solo quería ver. Pasé junto al Audi, junto a las hortensias perfectamente florecidas a lo largo de la acera. Me acerqué a la ventana salediza, apenas entreabierta. Las cortinas estaban lo justo separadas para verlos. Ella en el sofá, con el teléfono en la mano, ahora caminando de un lado a otro. Él sentado, brazos cruzados, con gesto irritado. Le estaba mostrando la carta. Él se rió. Se rió de verdad. Y entonces vi cómo ella entraba en pánico, porque entendió que acababa de cometer un error fatal. Subestimó al hombre con el que se casó. Lo que no sabía era que esto no era el final. Ni de cerca.
Era solo la primera ficha de dominó, y la siguiente iba a golpear fuerte. No me quedé a escuchar su discusión. No hacía falta. Ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Me di la vuelta y me alejé de esa ventana con una claridad fría que no sentía desde hacía meses. No era rabia, no era desamor, era la realización silenciosa de que ya no tenía nada que perder, y eso me hacía más peligroso que nunca. Para cuando salió corriendo de la casa, descalza, gritando mi nombre en la calle oscura, yo ya estaba en el coche. Ya me estaba yendo. No miré atrás. No hacía falta. Sabía exactamente qué expresión tendría. No culpa, no arrepentimiento. Miedo, no porque pensara que me había hecho daño, sino porque empezaba a entender que yo ya no era el tipo que le suplicaría que se quedara. Conduje sin rumbo un rato, dejando que la ciudad se desdibujara a mi alrededor, intentando recordar quién era antes de convertirme en el plan B de alguien. Cada kilómetro lejos de esa casa hacía más fácil respirar. Pero el problema de huir es que, tarde o temprano, se acaba la carretera. Terminé en una gasolinera vieja en las afueras, de esas donde las luces parpadean y el café sabe a aceite de motor. Me quedé sentada en el aparcamiento, mirando la bolsa de plástico en el asiento del copiloto, la que tenía copias de cada recibo de hotel, cada retiro sospechoso, cada registro de llamadas. Había pasado semanas reuniéndolos. Al principio, ni siquiera sabía por qué. Quizá esperaba estar equivocado. Quizá solo necesitaba pruebas de que el amor que creía que teníamos no estaba solo en mi cabeza. Ahora era combustible. Abrí la guantera y saqué el teléfono prepago que había mantenido escondido. Solo tenía 2 números guardados. Uno era mi abogado. El otro, alguien a quien Marlene solía llamar una paranoica celosa. Su hermana. Sí. Resulta que su propia hermana me advirtió una vez, en voz baja, cuando no había nadie más cerca. Yo no le creí entonces. Pensé que era drama familiar. Pero ella lo sabía. Lo había visto antes que yo. Y ahora me iba a ayudar a terminar esto. Le escribí una sola frase. Está pasando. He terminado. Respondió en C***2. Estad esperando. Mientras tanto, mi teléfono principal no dejaba de vibrar. Llamadas perdidas, audios, mensajes de Marlene acumulándose como una avalancha de disculpas falsas y desesperación. No abrí ni uno. Solo miré la pantalla hasta que por fin se detuvo. Hasta que incluso ella entendió que mi silencio ya no era un farol. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. A las 3:02 de la madrugada, empezó a llamar a alguien más. Número desconocido. El mismo una y otra vez. Dejé que sonara 10 veces. 15. Luego la curiosidad ganó. Contesté. Una voz de mujer. Baja, temblorosa. ¿Eres yo? No respondí. Solo escuché. Entonces dijo las palabras que me helaron. Sé lo que Marlene ha estado haciendo. No eres el único. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién eres? Dudó. Luego susurró. También arruinó mi vida. Y en ese instante entendí que esto no era solo una aventura. Era algo mucho peor. Y estaba a punto de descubrir la parte que ella nunca pensó que saldría a la luz. No me dio su nombre al principio. Solo silencio. Respiración superficial. Estuve a punto de colgar. Pensé que podía ser una broma. Algún juego enfermo de Marlene para desestabilizarme aún más. Pero entonces dijo algo que me dejó helado. Ella solía llamarte el plan de respaldo. ¿Lo sabías? No respondí. La garganta se me cerró tanto que no habría podido hablar aunque quisiera. Solo la vi una vez en persona. Continuó. Ella no sabía quién era yo. Pero yo sí sabía quién era ella. Sabía todo. La línea crujió. Esperé, con el corazón golpeando fuerte. No quería decir nada y romper lo que estaba pasando. Le prometió al que te dejaría hace meses. Les mintió a los dos. Y ahí encajó todo. No era la otra. Era la suya. Nathan, el hombre con el que Marlene había estado a mis espaldas, tenía pareja, una prometida. Y ahora estaba al teléfono conmigo, hablando como si fuéramos los únicos dos cuerdos en un mundo lleno de mentirosos. Le dijo que eras emocionalmente inestable. Añadió. Que no la satisfacías intelectualmente, que él era su verdadera alma gemela, pero que no podía dejarte hasta separar las finanzas. Dijo que se desharía de ti pronto. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque escuchar a tu propia esposa planear tu eliminación como si fuera un paso logístico en un plan de negocios es surrealista. Ahí estaba yo, en el aparcamiento de una gasolinera, en la oscuridad, con una desconocida contándome lo poco que valía para mi esposa. Y aún así, le di las gracias. No pidió nada.
Ni siquiera intentó convertirlo en una alianza. Solo dijo, «Mereces saber con quién te casaste». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla en blanco lo que pareció una hora, intentando procesarlo todo. Cada recuerdo, cada tarjeta de cumpleaños, cada te amo. Todo se reescribía en mi cabeza con este nuevo contexto. La verdad no era solo que me había engañado. Era que había planeado mi final. Quería salir, pero quería que yo pagara por ello. Para la mañana ya había dejado de llorar. No quedaba energía para eso. Solo enfoque, solo planes. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No porque lo estuviera, porque tenía una lista. El abogado, el banco, el casero, la cuenta de almacenamiento de respaldo que ella olvidó que existía, la que tenía copias de todos nuestros documentos conjuntos y registros financieros. Empecé a cerrarle puertas antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. También llamé a su hermana. No sonó sorprendida. Solo dijo, ya era hora. Esa tarde cambié las cerraduras. A las 5:42 de la tarde, Marlene escribió, «Tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a casa un rato?» No respondí. Solo envié una foto. Su maleta afuera de la puerta. Y al lado, una memoria USB etiquetada. Todo. Llamó 5 veces. No contesté. Apareció 20 minutos después, golpeando la puerta como si fuera una ladrona. Me quedé detrás, escuchando. Llorando, gritando, suplicando. Una actuación. Y, sinceramente, no me movió nada. Porque ya no era el mismo hombre del que se había alejado. Y ella lo sabía. Pero lo que no sabía era lo que había dejado fuera del USB. Porque había un secreto demasiado bueno como para entregarlo así de fácil. Y lo estaba guardando para el momento perfecto. La observé desde detrás de la cortina, mientras estaba bajo la lluvia. No una tormenta dramática de película. Solo una llovizna constante y triste que le empapaba el cabello y el maquillaje hasta que parecía una versión derretida de la mujer con la que me casé. Apretaba la maleta como si tuviera respuestas dentro. Como si al abrirla todo fuera a convertirse en un mal sueño. Pero no tocó el USB. Lo miraba como si fuera radiactivo. Bien, que le queme. Lo que no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que ese USB solo tenía lo inofensivo. Los recibos, los mensajes, las fotos de ella y Nathan entrando a ese Airbnb junto al lago el otoño pasado. Todo eso era condenatorio. Sí, pero no letal. La bomba real seguía en mi bolsillo. Ni siquiera tenía intención de encontrarla. Fue accidente puro. Había entrado a nuestra nube compartida solo para descargar unos documentos de impuestos. Pensaba imprimirlos antes de que ella fuera lo bastante lista como para borrarlo todo. Pero entonces encontré una carpeta que no era mía. Escondida bajo un nombre cualquiera, Case Study Q3 Metrics. Y dentro había 5 vídeos. 5, cada uno con fecha, con hora, y grabados por ella. No solo con Nathan, con otros. No solo estaba engañando. Estaba coleccionando, documentando. Y en uno de ellos, en el tercero, había algo que me heló la sangre. No era Nathan. Era alguien más. Alguien que yo conocía. Mi jefe. El mismo que me dio ese aumento hace 6 meses. El mismo que nos invitó al cumpleaños de su hijo. El mismo que me estrechó la mano y me dijo lo afortunado que era por tener una esposa leal. Ese vídeo tenía fecha 2 días después de esa fiesta. Ya no era solo traición. Era poder. Se estaba acostando con personas que tenían control sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre nuestras finanzas. Y lo estaba grabando, guardando, en nuestra nube compartida. Lo que significaba una de 2 cosas. O era increíblemente imprudente, o estaba planeando usarlo. Tal vez no contra mí, tal vez no todavía, pero contra alguien. Y de repente, todo esto se sintió distinto. Esto no era solo infidelidad. Era chantaje, seguro, manipulación en su forma más peligrosa. No incluí nada de eso en el USB. No quería que supiera que lo había visto. Aún no. Necesitaba que estuviera desequilibrada. Asustada, desesperada por recuperar el control de la historia. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ahí fuera, bajo la llovizna, gritando mi nombre, fingiendo que todo esto aún se podía arreglar hablando. No abrí la puerta. Esperé a que se fuera. Y en el momento en que su coche desapareció, hice una maleta, tomé el disco duro con los 5 vídeos y conduje 3 pueblos más allá, hacia la única persona en la que sabía que podía confiar. Alguien que también había sido un objetivo suyo. Alguien a quien ella siempre había tratado como irrelevante. Su hermana.
y en cuanto me vio con el disco en la mano, dijo algo que me heló más que todo lo demás. «Lo encontraste, ¿verdad?». Asentí, y ella solo dijo: «Entonces ya empezó». No entendía a qué se refería. Aún no, pero estaba a punto de hacerlo. Porque los juegos de Marlene ya no eran solo infidelidades o mentiras. Estaba jugando a otra cosa, algo peligroso. Y yo ya estaba en medio, quisiera o no. No dormí esa noche. Su hermana y yo nos quedamos en silencio la mayor parte del tiempo. No había mucho que decir. ¿Por qué? ¿Qué se dice cuando tus vidas están unidas por la misma mentira retorcida, tejida por alguien que fingió amar a ambos de formas distintas? La verdad ya había empezado a deshacerse. Y una vez que empieza, no se detiene. Su hermana se llama Dilea. Es 4 años menor que Marlene. Más callada, con un filo de amargura. Ahora entendía por qué. Había cortado la relación con su familia años atrás. Y yo siempre asumí que era por una pelea tonta por dinero o una herencia. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No porque lo estuviera. Porque tenía una lista. El abogado, el banco, el casero, la cuenta de almacenamiento de respaldo que ella olvidó que existía. La que tenía copias de todos nuestros documentos conjuntos y registros financieros. Empecé a cerrarle puertas antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. También llamé a su hermana. No sonó sorprendida. Solo dijo: «Ya era hora». Esa tarde cambié las cerraduras. A las 5:42 de la tarde, Marlene escribió: «Tenemos que hablar. ¿Puedo pasar a casa un rato?». No respondí. Solo envié una foto. Su maleta afuera de la puerta. Y al lado, una memoria USB etiquetada. Todo. Llamó 5 veces. No contesté. Apareció 20 minutos después, golpeando la puerta como si fuera una ladrona. Me quedé detrás, escuchando. Llorando, gritando, suplicando. Una actuación. Y, sinceramente, no me movió nada. Porque ya no era el mismo hombre del que se había alejado. Y ella lo sabía. Pero lo que no sabía era lo que había dejado fuera del USB. Porque había un secreto demasiado bueno como para entregarlo así de fácil. Y lo estaba guardando para el momento perfecto. La observé desde detrás de la cortina, mientras estaba bajo la lluvia. No una tormenta dramática de película. Solo una llovizna constante y triste que le empapaba el cabello y el maquillaje hasta que parecía una versión derretida de la mujer con la que me casé. Apretaba la maleta como si tuviera respuestas dentro. Como si al abrirla todo fuera a convertirse en un mal sueño. Pero no tocó el USB. Lo miraba como si fuera radiactivo. Bien, que le queme. Lo que no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que ese USB solo tenía lo inofensivo. Los recibos, los mensajes, las fotos de ella y Nathan entrando a ese Airbnb junto al lago el otoño pasado. Todo eso era condenatorio. Sí, pero no letal. La bomba real seguía en mi bolsillo. Ni siquiera tenía intención de encontrarla. Fue accidente puro. Había entrado a nuestra nube compartida solo para descargar unos documentos de impuestos. Pensaba imprimirlos antes de que ella fuera lo bastante lista como para borrarlo todo. Pero entonces encontré una carpeta que no era mía, escondida bajo un nombre cualquiera, Case Study Q3 Metrics. Y dentro había 5 vídeos. 5, cada uno con fecha, con hora, y grabados por ella. No solo con Nathan, con otros. No solo estaba engañando. Estaba coleccionando, documentando. Y en uno de ellos, en el tercero, había algo que me heló la sangre. No era Nathan, era alguien más. Alguien que yo conocía. Mi jefe, el mismo que me dio ese aumento hace 6 meses. El mismo que nos invitó al cumpleaños de su hijo. El mismo que me estrechó la mano y me dijo lo afortunado que era por tener una esposa leal. Ese video tenía fecha 2 días después de esa fiesta. Ya no era solo traición. Era poder. Se estaba acostando con personas que tenían control sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre nuestras finanzas. Y lo estaba grabando, guardando, en nuestra nube compartida. Lo que significaba una de 2 cosas. O era increíblemente imprudente, o estaba planeando usarlo. Tal vez no contra mí, tal vez no todavía, pero contra alguien. Y de repente, todo esto se sintió distinto. Esto no era solo infidelidad. Era chantaje, seguro, manipulación en su forma más peligrosa. No incluí nada de eso en el USB. No quería que supiera que lo había visto. Aún no. Necesitaba que estuviera desequilibrada, asustada, desesperada por recuperar el control de la historia. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo, ahí fuera,
bajo la llovizna, gritando mi nombre, fingiendo que todo esto aún se podía arreglar hablando. No abrí la puerta. Esperé a que se fuera. Y en el momento en que su coche desapareció, hice una maleta, tomé el disco duro con los 5 vídeos y conduje 3 pueblos más allá, hacia la única persona en la que sabía que podía confiar. Alguien que también había sido un objetivo suyo. Alguien a quien ella siempre había tratado como irrelevante. Su hermana. Y en cuanto me vio con el disco en la mano, dijo algo que me heló más que todo lo demás. «Lo encontraste, ¿verdad?» Asentí. Y ella solo dijo, «Entonces ya empezó». No entendía a qué se refería. Aún no, pero estaba a punto de hacerlo. Porque los juegos de Marlene ya no eran solo infidelidades o mentiras. Estaba jugando a otra cosa. Algo peligroso. Y yo ya estaba en medio, quisiera o no. No dormí esa noche. Su hermana y yo nos quedamos en silencio la mayor parte del tiempo. No había mucho que decir. ¿Por qué? ¿Qué se dice cuando tus vidas están unidas por la misma mentira retorcida, tejida por alguien que fingió amar a ambos de formas distintas? La verdad ya había empezado a deshacerse. Y una vez que empieza, no se detiene. Su hermana se llama Dilea. Es 4 años menor que Marlene. Más callada, con un filo de amargura. Ahora entendía por qué. Había cortado la relación con su familia años atrás. Y yo siempre asumí que era por una pelea tonta por dinero o una herencia. Se había ido. Cada dólar. Luego empezaron a llegar los mensajes. De compañeros de trabajo. De amigos. Uno de mi madre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué fotos? Marlene les había enviado capturas. Mensajes fabricados. Imágenes editadas. Lo justo para hacer parecer que yo la estaba acosando, manipulando, incluso amenazando. Jugó a la víctima rápido. Y lo hizo bien. Y entonces llegó la llamada. Número oculto. Contesté. Su voz era hielo. ¿Quieres quemarlo todo, Elliot? Bien, pero no te sorprendas cuando tú también ardas. Apenas podía hablar. Solo dije una cosa. Lo tengo todo. Su pausa fue larga. Calculada. Entonces más te vale tener cuidado con lo que haces. Clic. Me quedé ahí, congelado, con el teléfono en la mano, viendo cómo toda mi vida se derrumbaba. No porque no lo hubiera visto venir, sino porque sí lo había visto, y aún así la dejé acercarse tanto. Pero no había terminado. Si ella quería guerra, la iba a tener. Esa noche me reuní con el periodista de todos modos. Sin nombre, sin ubicación que pudiera rastrear hasta mí. Le entregué una memoria y dije, espera 3 días. Si no sabes de mí, públicalo. Se le notaban los nervios. ¿Qué hay aquí? Sonreí, vacío, cansado, todo lo que ella cree que borró. Y me fui, porque todavía me quedaba un movimiento. Uno que ella nunca planeó. Y cuando lo jugara, no le quedaría ningún lugar al que huir. Pasaron 3 días. No respondí a sus llamadas. No contesté el correo del abogado con el que intentó asustarme. No hablé con los amigos que puso en mi contra ni con los compañeros de trabajo que ahora me miraban como si yo fuera el monstruo. Desaparecí. Por completo. La dejé creer que me había roto. Que había ganado. Que yo había vuelto a ese rincón oscuro donde siempre quiso tenerme. Y entonces salió el artículo. No un blog. No una filtración vaga y anónima. Un titular. Mujer local acusada de esquema de chantaje durante años. Grabaciones secretas, vínculos políticos, identidad oculta. Se propagó como fuego. El periodista no se contuvo. Hizo su trabajo. Verificó cada imagen, cada movimiento bancario, cada nombre falso, cada línea temporal. Escarbó más de lo que esperaba. En su pasado, en esos consultores y viejos amigos que ella juraba que eran inofensivos. Y lo mejor de todo, lo hizo sin exponerme. El nombre de Marlene estaba en todos los medios locales en cuestión de horas. Para el atardecer, su empresa la había suspendido sin sueldo, a la espera de una investigación. La oficina del alcalde emitió un comunicado negando cualquier conocimiento de sus actividades. El jefe de bomberos se retiró discretamente a la mañana siguiente. Nathan, su esposa, pidió el divorcio de inmediato. Escuché que le envió el artículo con una sola frase. ¿Por esto arriesgaste todo? Pero Marlene entró en pánico. Intentó girar la historia otra vez. Intentó pintarse como víctima de un ex vengativo con herramientas de manipulación digital. Pero esta vez nadie lo creyó. Porque yo no hablé. No me defendí en redes. Dejé que las pruebas hablaran por mí. 3 días después vino a mi puerta. Sin maquillaje, el cabello recogido, pálida, temblando,
No tocó. Se sentó en el escalón como una niña esperando que alguien viniera por ella. La observé desde dentro. No abrí, no por crueldad, por paz, porque, por primera vez en meses, tenía paz. Yo ya había empezado de nuevo. En silencio, me mudé a un pequeño alquiler a 1 hora de distancia. Me trasladaron a otra división, donde nadie sabía nada de mi pasado. Dileya y yo seguimos en contacto, no de forma romántica, como aliados, sobrevivientes de la misma tormenta. Empecé terapia, volví a dormir, volví a reír, poco, pero volví. Y un día, alguien me devolvió la risa. Se llama Yoye. Trabaja en una librería local donde ahora paso demasiado tiempo fingiendo que leo y comprando libros que nunca termino. No pregasterisconta por mi pasado. Solo escucha cuando lo necesito. Sonríe con toda la cara. Hace café como si fuera un arte. Y cuando por fin le conté todo, no de golpe, sino poco a poco, con dolor, con verdad, no se inmutó. Solo tomó mi mano y dijo, «Suena a que por fin escapaste de una prisión en la que ni siquiera sabías que estabas». Tenía razón. Marlene construyó muros, pero yo salí de ellos, y no miré atrás, porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente cerrar la puerta que una vez ella cerró de golpe detrás de sí, y no volver a abrirla nunca.